Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Montgomery al Día. Muchísimas gracias por su sintonía. Y bueno, ya saben, estamos en vivo y en directo en la página de Facebook Montgomery County en español. Así que si nos quiere ver, por favor, recuerde hacerlo sin estar conduciendo. Y bueno, les voy a tirar una palabra ahí a ver si ustedes saben lo que es. Vamos a ver. La palabra Mesonet. ¿Qué quiere decir esa palabra para todos ustedes? Mesonet. ¿No saben lo que significa? Bueno, esa palabra acá en nuestro condado de Montgomery significa salvar vidas y proteger bienes, infraestructura, los bienes de ustedes en nuestra comunidad. ¿Estamos preparados para los posibles desastres o las condiciones climáticas un poco extremas? ¿Usted está listo? Si no lo está, este programa es directamente para usted porque hoy vamos a enfocarnos en el tema de lo que es los preparativos para poderle dar frente a cualquier situación climática inesperada. Y les vamos a contar qué es lo que ha estado haciendo nuestro condado de Montgomery, pero también queremos compartir con ustedes la responsabilidad de todos nosotros, lo que debemos hacer nosotros. Entonces vamos a comenzar presentando a nuestros invitados del día de hoy, que son precisamente de nuestra oficina de manejo de emergencias y seguridad nacional. Nos acompaña Mara Parker, que es la gerente del programa de adaptación climática. Hello, Mara. Good afternoon. ¿Cómo estás? Hola, feliz año nuevo. No, estoy bien, gracias. Y gracias por invitarnos a hablar sobre este tema, es muy importante. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, también gracias, Mara, porque estás haciendo tus grandes esfuerzos para hablar en español. Y tengo que pedir disculpas porque voy a hacer muchos errores, pero por lo menos la intención está buena. No te tienes que disculpar porque verdaderamente estás tratando, así que eso es una gran bendición para nosotros. Y también nos acompaña Matthias Miziorko. Matt es especialista en gestión de emergencias. Good afternoon, Matt. How are you doing? Happy New Year. Happy New Year. Thank you for having me. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Y Matt es una de estas personas dentro de nuestra oficina de manejo de emergencia que es verdaderamente un científico entusiasmado. I'm talking about you, Matt. Believe me, all good things. Es un científico entusiasmado en todo lo que tiene que ver los preparativos acá en nuestro condado de Montgomery. Entonces, Mara, si nos permites, vamos a comenzar con Matt para que las personas escuchen lo que ya está haciendo el condado de Montgomery y después tú nos vas a compartir lo que debemos hacer nosotros como residentes para proteger vidas, bienes, infraestructura. So, Mesonet, Matt, I know this is near and dear to your heart. Can you explain in simple language for folks what the Mesonet project is, how the county decided to partner with the University of Maryland to host these weather stations in Montgomery County, and we have 3 so far? Sure. Pretty simple. Everybody has a weather problem, and Montgomery County recognizes that. It could be a farmer in Western Montgomery County worrying about rainfall. You could be a business owner or a homeowner in Eastern Montgomery County worried about heavy rain or snowfall, and we're just helping folks and public safety partners know what the weather is in Montgomery County. We do have 3 sites. Poolsville, Lay Hill, and Potomac right now, and we're looking to put these at locations that will be there for the next generation. So any kind of land that's going to be open and available so we can look at long-term weather changes in our community. It's as simple as that. Bueno, ¿qué son estas estaciones Mesonet meteorológicas en nuestro condado de Montgomery? Pues nada, se han instalado para darle frente al problema
climático, ya sea en el este o en el oeste del condado de Montgomery, ya sean las preocupaciones de lluvia o nieve, pues es importante para las personas que viven en nuestro condado de Montgomery. Tenemos 3 ya de estas estaciones meteorológicas en Paulsville, en Lake Hill y en Potomac. ¿Qué hacen estas estaciones? Pues se trata de, es una herramienta con un enfoque integral para enfrentar estos fenómenos, ¿no? Hidrometeorológicos, y miden temperatura, presión atmosférica, radiación solar, la velocidad de las ráfagas de viento. Y bueno, ¿para qué sirve? What criteria guided the placement of these? I was talking now. How do the real-time localized measurements, Matt, such as wind speed, the temperature, the soil moisture, how do these stations enhance the emergency preparedness, especially during these extreme weather incidents? That is a great question. It's not about just during, it's also before. We have maps from the National Weather Service that kind of show gaps or little pockets where there's not a lot of weather data at the surface, and we place those stations in those locations. And it is allowing us to see what the county is looking like before an event. So if it's really wet soil, we know Silver Spring or Tacoma Park may flood, and we can get our public safety folks ready ahead of time. Maybe we close Sligo Creek Parkway off. If we see the ground's really cold in the winter and we know that the snow is going to accumulate real quick, maybe we'll make a call to close schools early or have more salt and road plows out there. That's a lot. Let me go ahead and interpret that real quick. That's a lot of information. ¿Qué significa, no? El recibir en tiempo real todas estas medidas de lo que está transcurriendo, ya sea la velocidad del tiempo, la temperatura, la humedad en la tierra, pues esto se va monitoreando antes, no solamente durante y después de un evento, pero antes de cualquier evento climatológico. Hay mapas y estas estaciones lo que sirven es para determinar, por ejemplo, digamos que dé la indicación de que la tierra está muy húmeda, eso quiere decir que quizás pues va a haber una inundación. Por ende, se puede pues preparar a la comunidad, enviar una alerta a la comunidad. Se puede cerrar el Sligo Creek. Si el terreno pues está muy saturado, pues obviamente viene una nevada, ya se puede tener la predicción de que se va a acumular mucho la nieve. Entonces, de la manera que esto funciona verdaderamente, es una herramienta de meteorología para asistir a nuestra oficina de manejo de emergencias en el proceso de prevenir, una vez más, la pérdida de vidas y también de bienes de infraestructuras. Did you want to add anything else to the response to that question, Matt? No, I think that was a pretty good answer there, I hope. Okay, so the 3 stations now online and more planned this year, are more planned for this year? Yes. Okay, so how is this expanded network then it's going to be shaping the resource deployment for public safety decisions? The new stations will be designed to fit in urban areas that have more risk to heat and flooding. So Chevy Chase, Germantown, and Gaithersburg. And we've already have land identified in these areas. And once the equipment comes in, we'll be able to target those urban heat islands and precipitate and heavy rainfall areas. Exactamente. Y miren esto qué interesante, pues no solamente que ya tenemos esas 3 estaciones que hemos mencionado, vamos a diseñar para este año, ya está la tierra separada en zonas más urbanas como en Chevy Chase, en Germantown y en Gaithersburg. Matt, is it true that Montgomery County has like 5 microclimates? I heard that one time before, and I'm not sure. Okay. We have a lot, and it just varies. You have urban areas, rural areas, higher hilly areas, and lower river valleys. So yeah, that's about right. Okay. El condado de Montgomery, aunque ustedes no lo crean, señores, tiene aproximadamente unos 5 microclimas. Esto quiere decir ya sean las zonas rurales, las zonas más altas, más elevadas, las zonas urbanas, pues hay diferentes microclimas. Let's transition to the flood sensor program that was launched back in, 2022? Yes.
Okay, first and foremost, how many dams do we have in Montgomery County? ¿Cuántas represas tenemos? We have approximately 24 significant and high hazard dams in Montgomery County. Ok, tenemos aproximadamente unas 24 represas en nuestro condado de Montgomery. A que ustedes no sabían que nosotros tenemos 24 represas en nuestro condado. Entonces estos sensores de inundación ayudan pues obviamente a monitorear los niveles de agua. So, how does this technology work to detect the rising of the water levels? The flood sensors and the Mesonet work hand in hand. The flood sensors will actually show the water rising, and that can get you a couple extra minutes. But if we see the Mesonet stations are recording wet soil and heavy rainfall, then we know that we have an area of concern in the county. And we've seen that a couple times already where we get really far ahead of the problem, and it's worked out really good for the public. Excelente, la manera, esto se trata de trabajar, ¿no? Por adelantado para las personas que residen en nuestro condado. Las estaciones meteorológicas Mesonet trabajan eh, directamente, son coherramienta con los sensores de inundaciones. Hemos tenido pues ocasiones en que hemos visto que se va elevando pues el agua en algunas de nuestras represas acá en el condado de Montgomery y una vez que se ven que también la tierra está húmeda, pues ya hemos tenido ocasiones que hemos actuado por adelantado precisamente para evitar las inundaciones y la pérdida de vida. So what is the criteria for the placement of these sensors? Is it near dams, low-lying roads, flood-prone areas, or has that transitioned to other areas? All three are the criteria we use. If it's a low water crossing like Sligo Creek Parkway, we'll put a flood sensor there. If it's a flood prone area where fire rescue goes a lot, we know there's a risk, we'll put it there. If it's a high hazard dam, which has a risk of property loss or loss of life, and the owner is unable to purchase a sensor themselves, we'll put one there. Okay. Vamos a ver, estos sensores, we have how many so far? The sensors about 40? 40, yes. Ok, tenemos ya en este momento unos 40 de estos sensores a lo largo y ancho del condado de Montgomery. Se han ubicado en zonas que han sido históricamente propensas a inundarse, también en las cercanías de algunas de las represas que tenemos en el condado de Montgomery, zonas de alto riesgo como es Sligo Creek, y pues se están ubicando también en localizaciones donde puede haber la tendencia a alto riesgo de pérdida de vida o de propiedad, de infraestructura. Once a sensor registers that water just above the threshold, what alerts or actions are triggered by your department? Great question. Once the sensor detects flooding, a text and an email notification is sent out to police, fire department, Department of Transportation, and our office if it's a low water crossing, and we work to shut the road down. If it's a dam, we'll work with the dam owner operator and see what we can do to allow water to pass safely below the dam without hurting anybody. Okay. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuando estos sensores pues empiezan a dar señalización, ¿no? De que se están elevando las aguas. ¿Qué hace nuestro condado de Montgomery? Inmediatamente pues la comunicación directa pues por texto y correos electrónicos y llamadas con nuestros departamentos de policía, de rescate del condado de Montgomery, los bomberos, transporte y también a la represa, porque para que la represa entonces comience el proceso de bajar el agua que hacen ellos generalmente. Just one last question for you before we transition to Matt, real quick here, Matt. Have early results suggested a sharp decline in water rescues, perhaps by, as you mentioned, first responders, fire and rescue? We have noticed a decrease in Sligo Creek and Rock Creek on water rescues in those areas, yes. So we're excited at the early success that we're seeing. El éxito, ¿no? Que podemos ver de estos sensores es precisamente en este momento que hemos visto que ha disminuido
los rescates que a veces hay que hacer en estas zonas que son propensas a la inundación, como el Sligo Creek, el Rock Creek. Así que estamos muy entusiasmados del éxito que hemos tenido con estas dos herramientas. Estamos hablando, señores, el tema que estamos abordando hoy, y muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en vivo por la página de Facebook, Montgomery County en español. Verdaderamente esto es importante informarse, porque es posible que ustedes no sabían, ¿no?, lo que es la palabra Mesonet, que tenemos estas estaciones y que van a venir más en los próximos meses acá en nuestro condado de Montgomery, en zonas urbanas, porque esta es una gran inversión que está haciendo el condado de Montgomery a través de nuestra oficina de manejo de emergencias y seguridad nacional para proteger vidas y también los bienes de todos nosotros en el condado de Montgomery. I'm going to transition to Mara right now. Matt, think if there's anything else you'd like to add before we conclude. Mara, vamos a transferir. Ok, ¿cuáles son los riesgos más grandes que tenemos en términos climáticos acá en nuestro condado de Montgomery? Bueno, los riesgos más grandes en cualquier momento, ¿no? Sí. Bueno, Weather related. de tiempo. Sí. Bueno, inundaciones, como hablamos recién con Matt, son una de las más graves, en particularmente, sí, en particularmente porque, bueno, cuando está manejando, por ejemplo, hay este dicho en inglés, turn around, don't drown. Ajá. Es muy importante si está manejando y no se puede ver la avenida, la calle debajo, nunca sabe lo que está pasando. Puede ser que el sueldo debajo ya se fue con el agua o que hay, por ejemplo, electricidad está pasando por el agua. Entonces es muy importante a doblar, no tratar de pasar por el agua con su coche o no quiere estar esta persona en las noticias que están cuando vienen los bomberos a rescatarles. Si es un riesgo para usted, pero también para los empleados de la policía y los bomberos que sí tienen que rescatarse. Bueno, Perdona que te interrumpa, Mara, definitivamente lo que ella está diciendo es, nosotros estamos monitoreando los niveles del agua, estamos monitoreando todas las condiciones climatológicas, como explicamos anteriormente, desde la humedad de la tierra, del terreno, hasta las ráfagas de viento. Nosotros ponemos esas alertas. Alert Montgomery, Mara nos va a hablar de eso, pero es muy importante que si usted está conduciendo y ve una zona que tenga una inundación, dése la vuelta, dé marcha atrás y regrésese por donde vino. No trate de cruzarla, porque ahí verdaderamente está poniendo en peligro su vida, y no solamente su vida, la vida también de los rescatistas que van a tener que venir a tratar de rescatarlo a usted. Ese es el mensaje primordial, ¿verdad, Mara? Sí, da la vuelta. Sí, gracias. Eso, exacto. Bueno, los otros riesgos que tenemos son el calor, y un poco raro de hablar de esto en este momento, puede ser más cerca del verano, podemos hablar después con más detalles, pero a veces la gente no piensa en esto, pero el calor mata más gente que todo el resto de los desastres naturales en el mundo, no solo en el condado, porque gente que tiene condiciones, por ejemplo, de corazón o asma, se pone más severo los síntomas y se puede afectarse mucho. Entonces, el calor es un riesgo grande. En verano tenemos tormentas, truenos, esos son huracanes, tornados, esos son todos los riesgos. Y en invierno, claro que tenemos tormentas de nieve o de hielo. Y en estos momentos en particularmente los riesgos son cuando está manejando,
manejando demasiado rápido, por ejemplo. Y también si hay un pierde de electricidad, encontramos muchos problemas cuando gente trata de calentar la casa con otras maneras, por ejemplo, usar el horno para calentar la casa. Es un peligro bien grande porque eso puede aumentar monóxido de carbono. Monóxido de carbono, exactamente, sí. Sí, am, bueno, En fin, es sumamente importante, ya sea en temporada invernal o en verano, los calores extremos los hemos estado experimentando más cotidianamente cada año. ujú, Recuerdo que el verano pasado, pues, emitimos varias emergencias de calor ujú, extremo para personas, sobre todo, que tienen condiciones preexistentes, adultos mayores, los más pequeños de la familia, lo que quiere decir que la parte más importante es el estar verdaderamente informados. Una vez más, el condado está haciendo su parte, nuestra oficina de manejo de emergencia está haciendo su parte con todas estas herramientas que le hemos compartido hoy, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Mara, esta es tu oportunidad de sí, anunciar, exhortar, rogar que las personas se suscriban a Alert Montgomery. por favor. Sí, Matt es uno de la gente que envía estas alertas. Ellos son re importantes. No vamos a enviar alertas por cualquier cosa o algo que no está muy en serio. No usamos con mucha frecuencia, solo si es una emergencia de verdad. Eso puede ser un tornado que viene del área donde está usted. um, pero también se puede prepararse. Por ejemplo, si nosotros sabemos que viene una tormenta grande, podemos enviar una alerta y esto es el momento por todo el público, todos los residentes, a tomar su responsabilidad, a prepararse. Y eso puede ser, por ejemplo, cuando tenemos días de sol como hoy, es un día perfecto para prepararse por los casos cuando no tenemos mucho sol. Es el momento perfecto para limpiar sus canalones, ¿no? ¿Se llaman gutters? Sí, Ah, sí, las canales de agua. Ujú. sí, sí, de agua. Por ejemplo, preparar un kit de emergencias en casa. Entonces, se puede preparar comida, medicamentos para la familia, todas las cosas que necesitan si pierden electricidad, baterías, linternas. Pero también si tienen que salir de la casa rápido, si cae un árbol en la casa, por ejemplo, um, y tiene que salir muy rápido, es importante a tener ya preparado un kit y también a tener un plan con su familia y practicarla para que los chicos y también si viven los viejos con ustedes, alguien más grande, todos practican y saben si tienen que salir de la casa en la media de la noche, ¿dónde van a encontrarse después para saber que todos salieran seguro, ¿no? Sí, es interesante porque no tenemos la costumbre, ¿no? De hacer estos preparativos tan específicos ante cualquier tipo de emergencia, pero las hemos tenido. Acá en nuestra zona hemos tenido, bueno, el 911 hace muchos años atrás, que no era relacionado con el clima, pero también fue una emergencia en nuestra zona. Aquí tuvimos una vez un terremoto, creo que fue en el 2011 más o menos que tuvimos un terremoto. Tuvimos un derecho. Eh, También hemos tenido, ¿te acuerdas de Snowmageddon? Aquella gran caída Oh, de nieve que sí. no sabíamos cómo nos íbamos a deshacer de la nieve. Entonces hemos tenido pues emergencias que no solamente en nuestra zona son climatológicas, pueden ser de otra categoría como terrorismo. Así que la importancia de estar preparados como núcleos de familia, tener un plan de emergencia, tener un kit preparado con las provisiones primordiales como medicamentos, todas estas cosas, de todo esto se encarga nuestra oficina de manejo de emergencias
de Emergencias y de Seguridad Nacional. Así que por favor, si usted aún no lo ha hecho, visite el sitio web montgomerycountymd.gov/OEMHS. OEMHS es un poquito largo, o simplemente ponga manejo de emergencia en nuestro sitio web montgomerycountymd.gov. Y no se olvide de inscribirse a nuestro servicio de alertas Alert Montgomery, porque ahí puede recibir todas estas notificaciones que les comentaba de emergencia, Mara, pero también otras relacionadas con las escuelas, relacionadas con el tránsito vehicular en nuestro condado de Montgomery. Y usted puede seleccionar qué tipo de alertas prefiere. Si prefiere que le manden mensajito de texto, llamada telefónica, correo electrónico, usted puede decidir cómo recibir esa alerta. Tenemos una meta de que todas las personas de nuestro condado estén inscritas en este sistema, porque se trata una vez más de, ¿se recuerdan lo que dije al principio? Salvar vidas y salvar bienes. Para inscribirse, alert.montgomerycountymd.gov, alert.montgomerycountymd.gov. Ok, Mara, nos quedan 3 minutitos, algo que quieras agregar y para darle también la oportunidad a Matt de que agregue algo que quiera decir. Claro. Bueno, una cosa que quería decir es que si visita nuestro sitio de web, también tenemos guías que ya son disponibles en español. Y esos ayudan mucho, sirven como una guía de prepararse, cómo son las preguntas que tiene que hacer, las cosas que necesitan preparar. Y eso es una de mis sugerencias. También se puede visitar ready.gov. Y todo lo que tiene FEMA en ready.gov tienen disponible en español también por cualquier de los riesgos. Es un recurso bueno. Exactamente. Y déjeme decirle que ahora estamos en temporada invernal y no tenemos muchos festivales ni ferias, pero una vez que comienza la primavera y que también comienzan los meses del verano y del otoño, muchos de los festivales organizados por acá y eventos como los foros comunitarios del presupuesto, etcétera, de nuestro condado, pues la Oficina de Manejo de Emergencia a veces está presente distribuyendo información, distribuyendo esa guía. Y Mara siempre anda por ahí, así que saben la salud. Y te pueden pedir a nosotros a visitar su iglesia o su barrio, su edificio, hablar sobre cómo prepararse también. Mara, para eso se llama el 311. Sí, se puede. Y van a pasar el mensaje a nosotros. Ok, Sí. perfecto. Ya sabe, si usted quiere hacer una preparación para emergencias con la instrucción de nuestro Departamento de Manejo de Emergencias, pues simplemente, ya sea de su iglesia, algún grupo que usted tenga, marque el 311 y pida que vengan a impartirle, ¿no? Una instrucción gratuita, muy importante para estar listos. Gracias, Mara. Okay, Mara, I have not forgotten. Something very simple to wrap up because I think it's already 2:30. Simply put, turn around, don't drown. We can't stress that enough. If you come across floodwaters or a flood barrier, find another route. It's not worth risking your car or your life. You're too important to your family. Exactamente. El mensaje final de Matt es, por favor, si usted ve una inundación y va conduciendo, dése la vueltita, retírese. Usted es importante, importante para nosotros, para su familia. No termine ahogado. Así que, bueno, ya saben, alert.montgomerycountymd.gov. Vamos a estar seguros y salvos, señores. Para eso tenemos a Mesonet, tenemos Alert Montgomery y tenemos sensores de inundaciones inteligentes. Muchísimas gracias por su sintonía. Thank you guys for joining me today. Have a great one. Till next time. Gracias, Mara. Gracias, Matt. Hasta pronto.